Bienvenidos a otro tutorial de la materia de redes industriales. Hoy vamos a hablar sobre base de datos en SQL Server y configuración ODBC System DNS. Este video es presentado por Carlos Alejandro, alumno de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El temario que vamos a tratar es el siguiente: objetivos. Vamos a hablar sobre SQL Server, un poco de lo que significa ODBC. Vamos a realizar un ejemplo mediante el software y finalmente nuestras conclusiones. En cuanto a los objetivos: comprender el funcionamiento del software SQL Server, establecer la configuración ODBC System DNS para base de datos y realizar un ejemplo aplicativo para entender el funcionamiento del software. SQL Server. El Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de base de datos del modelo relacional desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de desarrollo utilizado por línea de comando o mediante la interfaz gráfica de Management Studio es Transact SQL o TSQL. Una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos DML y crear tablas y definir relaciones entre ellas, DDL. DLL significa lenguaje de definición de datos y DDL lenguaje de manipulación de datos. Entre las características principales podemos observar las siguientes: soporte de transacciones, soporta procedimientos almacenados, incluye también un entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red solo acceden a la información. Además, permite administrar información de los otros servidores de datos. Es común desarrollar proyectos completos empleando Microsoft SQL Server y Microsoft Access a través de los llamados ADP, Access Data Project. De esta forma se completa la base de datos con el entorno de desarrollo a través de la implementación de aplicaciones de dos capas mediante el uso de formulario de Windows. En cuanto a la programación, permite de dos modos, lo que es el TSQL y el cliente nativo de SQL. En cuanto al TSQL, es el principal medio de interacción con el software, el cual permite realizar las operaciones claves en SQL Server, incluyendo la creación y modificación de esquemas de base de datos, inserción y modificación de datos en la base de datos, así como la administración del servidor como tal. Esto se realiza mediante el envío de sentencias en TSQL y declaraciones que son procesadas por el servidor y los resultados regresan a la aplicación cliente. El cliente nativo de SQL. El cliente nativo de SQL es la biblioteca de acceso a datos para los clientes de Microsoft SQL versión 2005 en adelante. Implementa de forma nativa, soporta para las características de SQL Server, incluyendo la ejecución de la secuencia de datos tabular, soporte para base de datos en espejo de SQL Server, soporte completo para todos los tipos de datos compatibles con SQL Server, conjunto de operaciones asíncronas, las modificaciones de consulta, soporte de cifrado, así como recibir varios conjuntos de resultados en una sola sesión de base de datos. Cliente nativo de SQL se utiliza como extensión de SQL Server Plugin para otras tecnologías de acceso de datos, incluyendo ADO o OLDB. Cliente nativo de SQL puede también usarse directamente pasando por alto capas de acceso de datos. En cuanto a las ediciones, cada versión de SQL Server posee distintas versiones con distintos precios para cada versión, que depende también en la configuración física del servidor. A continuación se presentan los servidores principales. Tenemos el Enterprise, contempla todas las características deshabilitadas de otras ediciones. Es el tipo de versión con más privilegios existentes en el mercado. El Developer
una edición con las mismas características que el Enterprise, con el fin de ser instalada solamente en ambiente de desarrollo y no en producción. Si se desarrolla para una edición estándar, hay que tener en cuenta las características deshabilitadas para esta versión. Estándar. Una versión limitada según la configuración del servidor y sus características, diseñada para servidores inferiores. Por ejemplo, en la versión 2012, la edición Enterprise soporta un número ilimitado de procesadores y la agregación de memoria y CPUs, sin la interrupción del servidor o del servicio, mientras la edición estándar está limitada a 16 procesadores y no soporta la agregación en caliente. Lo que es Express. Una versión gratuita que posibilita la creación de bases de datos limitadas con características básicas, con el fin de apoyar aplicaciones que necesiten una solución simple para el almacenamiento de una cantidad limitada de datos, o usuarios que son sus recursos y sus necesidades son limitadas. Lo que es el SQL Azure. Es una versión de SQL Server en la nube que permitía pagar mensualmente con el servicio sin la necesidad de mantener un servidor físico. La empresa paga solo por el servicio y el servicio es manejado a través de torres de servidores en distintos lugares en el mundo. En cuanto a los servicios principales que son SQL Server, es el motor del sistema, SQL Agent, ejecución de tareas, jobs, scripts programados y envío de advertencias en caso de carga pesada e irregulares en el sistema. También tenemos lo que es el FUX Text Filter Daemon Launcher. La utilización en los índices especiales de Full Text Search por búsqueda textual avanzada. Lo que es SQL Browser, el oyente, dedicado a comandos enviados y redirigirlos a su destino. El SC Server, la operación del SC Server es la herramienta de ETL. El CCAS Server, la operación del SCAS Server, que es la herramienta de la OLAP. Y lo que es el SRS Server, la operación del SSR Server, es la herramienta de informes. Vamos a hablar un poco de lo que es ODBC. Open Database Connective. Es un estándar de acceso a las bases de datos desarrollado por SQL Access Group, SAG, en 1992. El objetivo de ODBC es hacer posible el acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin importar qué sistema de gestión de base de datos, DBMS, almacene los mismos. ODBC logra esto al insertar una capa intermedia, que es la CLI, denominada nivel de interfaz del cliente SQL, entre la aplicación y el DBMS. El propósito de esta capa es traducir las consultas de datos de la aplicación en comandos que el DBMS entienda. El software funciona de dos modos. El primer modo, el driver interpreta las conexiones y llamadas SQL y las traduce desde la API o DBC hacia el DBMS. El segundo modo es para conectarse a la base de datos, se crea un DNS dentro del ODBC que define los parámetros, ruta y características de la conexión. Ahora vamos a hablar sobre el ejemplo aplicativo mediante la presentación del software. Bueno, con referente a lo que es el ejemplo aplicativo, nos dirigimos a lo que es todos los programas, a Microsoft SQL Server 2005 y seleccionamos la opción de SQL Server Management Studio. Ya. En esta nos va a salir lo que es el tipo de servidor, el nombre del servidor y la autentificación. En lo que es server name está lo que es nuestra computadora, como se llama. En este caso es CAR Alejo. Eso tenemos que tomarlo en cuenta para luego hacer la comunicación con el ODBC. Ponemos en Connect. Una vez que está hecha la conexión, nos va a salir esta ventana donde podemos observar lo que es el SQL Server.
lo que es el databases, el security, server objects, el management. En este caso vamos a ocupar lo que es el database. En este vamos a crear una nueva. Pues vamos a crear con el nombre ejemplo. Le vamos a dejar tal cual. Damos clic en OK. Como pueden observar, ya se creó nuestra carpeta ejemplo, nuestra base de datos ejemplo. En esta vamos a crear lo que son las tablas, aquí en la opción Tables, y damos clic botón derecho, New Table. Ya, como pueden observar, aquí están las columnas, el tipo y el tipo de dato. Entonces, en este campo nosotros podemos ingresar cualquier tipo de aplicación, ya sea industrial o de administración, como puede ser, por ejemplo, en lo que es en un ámbito industrial. Podemos leer y registrar lo que son las lecturas de algún tipo de sensor, como puede ser esta temperatura, nivel, presión, etcétera. En lo que son las columnas, vamos a ingresar los campos que nosotros vamos a ingresar de datos. Por ejemplo, en este puede ser el proceso, y vamos a tener diferentes números de proceso que a la vez va a significar algo. Por ejemplo, este va a ser de tipo int. Le quitamos la opción allo. Eso quiere decir que puede ser proceso 1 o proceso 2 o proceso 3. Y para que este vaya generándose automáticamente en la opción, en la parte de opciones, nos vamos a lo que es Identify Specification. En esta parte vamos a seleccionar sí. Y va a ir generándose uno tras uno. En las columnas podemos agregar lo que es más campos. Por en este campo puede ser la lectura de lo que es temperatura, lo que es la temperatura, o podemos agregar, podemos darle la opción de lo que es la variable del proceso. Podemos crear otra que sea igual de temperatura. Pero esta va a ser el set point. Y podemos generar otra que va a ser la temperatura igual, pero va a ser la variable manipulada. Estos de aquí van a ser de tipo float. Entonces seleccionamos en donde está el tipo float. De igual manera va a ser float. Incluso podemos agregar un campo donde especifique qué usuario puede estar trabajando. Este puede ser ingeniero o el operario, y esta va a ser de tipo string o varchar. Varchar quiere decir que puede ser tanto número como string en lo que es en base de datos. Una vez creada la tabla, podemos ir y guardar nuestro registro. Entonces en esto vamos a poner lo que es tabla ejemplo. Y damos clic en OK. En ese momento ya se nos creó lo que es la tabla de nuestro registro en nuestra base de datos. Ahora, para poder realizar la comunicación o DBC, nos vamos a lo que es panel de control. Y aquí existe la opción para poder realizar la comunicación. Entonces buscamos la opción, lo que es comunicación. En herramientas administrativas. Y existe la opción orígenes de datos o DBC. Damos clic en este. Nos vamos en la opción de DNS System. Y damos clic en agregar. Nos dice, sale una ventana donde nos indica que seleccione un controlador para el que se desea establecer un origen de datos. Este va a ser el SQL Server. Damos clic en finalizar.
En este asistente le ayudará a crear un origen de datos ODBC que podrá usar para conectarse a SQL Server. Como desea escribir, aquí podemos darle qué nombre desea. Podemos ponerle tabla ejemplo. En lo que es el servidor, tengo que poner lo que les antes le había mencionado, que es cargar la descripción, es ejemplo tutorial. Damos clic en siguiente, dejamos las opciones por default, de igual manera dejamos las opciones por default y damos clic en finalizar. Al momento de realizar nos va a salir la ventana donde podemos observar si es que está hecha correctamente la conexión. Como pueden ver, nos sale el mensaje pruebas completamente correctas. Damos clic en aceptar y como pueden observar ya está hecha la comunicación con lo que es datos ODBC en el System DNS. Aquí se encuentra lo que nosotros habíamos hecho anteriormente, como escribimos nuestra tabla ejemplo. En esta opción también podemos quitar. Yo anteriormente había hecho una. Le podemos poner la opción quitar. Damos clic en sí y ya nos encuentra. Damos clic en aceptar. Y como pueden observar ya está hecha la comunicación. Lo que es ODBC para nuestras tablas en lo que son base de datos. Esto es todo lo que en cuanto al ejemplo aplica. Las conclusiones. Tenemos las siguientes. Se determinó la importancia de la utilización del SQL Server. Se comprendió la configuración ODBC System DNS para base de datos y mediante un video se explicó la estructura funcional del software. Esto es todo en cuanto a este video tutorial. Gracias.